Bueno, gracias. Bueno, vamos a qué, a compartir. No es que se haya acabado la presentación, apenas vamos a empezar. Hago claridad, porque ustedes saben que hemos venido hablando en las últimas dos clases. Primero hablamos del líquido cefalorraquídeo normal. La semana pasada hablamos de las meningitis bacterianas y hablamos principalmente de estrepto, que en este caso hablamos principalmente de neumococo, meningococo, Haemophilus influenza, y hoy vamos a hablar de encefalitis virales. Entonces vamos a mirar los principales grupos de microorganismos, aunque la semana pasada pues yo les había adelantado un poquito de los virus que están asociados entonces con encefalitis. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablábamos que en las infecciones producidas por bacterias, las bacterias generaban unos cambios drásticos en el líquido cefalorraquídeo que nos iban a producir un líquido que era turbio, un líquido que iba a tener una gran cantidad de células, generalmente del orden polimorfonuclear. Recordemos que el líquido cefalorraquídeo la prevalencia principal de células es de 0 a 5, 0 a 6, pero de tipo mononuclear, y que había una disminución en la glucorraquia porque las bacterias se están alimentando, y habíamos dicho que a pesar de que muchas de ellas no eran gram negativas, muchas sí, el diplococo gram negativo era ¿cuál? ¿Cuál era el diplococo gram negativo? ¿Aquí o allá? Pues los que están aquí o los que están allá escuchando. Algo que comienza por meningo y termina en coco. El meningococo es un diplococo gram negativo, y recuerden ustedes que las bacterias gram negativas, por tener un lipopolisacárido exterior en la pared, hace de que haya una inflamación muy fuerte. Hablábamos también la semana pasada que entonces por eso era que era necesario antibióticos bacteriostáticos, y que por esa razón también se mandaban antiinflamatorios para tener como un equilibrio, de tal manera de que el sistema inmune sea capaz de eliminar la infección. Digamos que esos cambios tan drásticos que ocurren en el líquido cefalorraquídeo no son tan evidentes cuando hay una encefalitis viral. Porque el virus, dependiendo del tipo de virus, pero pues la gran mayoría, usted sabe que, no la gran mayoría, ustedes saben que los virus son intracelulares, por lo tanto eso ya les ayuda a que haya una evasión del sistema inmune. Y digamos que el daño generado por el virus es generalmente causado por el proceso de la replicación que hace el virus al interior de la célula. Entonces eso le da un tiempo y un chance en que el sistema inmune no se dé cuenta de que el virus está allí. Por tal motivo, la respuesta inmune no se activa rápidamente. Pero además los virus tienen una forma de hacer una modulación del sistema inmune, entonces por eso la respuesta inmune no es tan grave o la inflamación no es tan alta como ocurre con las bacterias. Señorita. Ah, siempre me pasa lo mismo. ¿Cómo era que hacíamos eso? Yo me acuerdo que la vez pasada lo habíamos hecho por aquí, pero yo ya no me acuerdo. Acá, doctor. Por acá. Es que era uno de estos. Entonces, cultura está moderador. Ok, muchas gracias. Después los punticos. Listo, muchas gracias. Entonces, jóvenes, les decía que por eso es que los virus no producen un cambio
tan drástico a nivel del líquido cefalorraquídeo. El sitio de entrada del virus es exactamente igual a los sitios de entrada de las bacterias. Lo que pasa es que los virus, pues por ser mucho más pequeños, en algunos casos pueden viajar en las células infectadas o en algunos casos cuando se generan las viremias de tipo sistémico, pues pueden llegar por sangre y entrar nuevamente, obviamente, por los plexos coroideos y pues obviamente a través de las venas y arterias que llegan allí, y ellos hacen un proceso que les hablaba la semana pasada que se llama la transitosis. La transitosis es un mecanismo que los virus utilizan para poder pasar las células en las cuales ellas no tienen receptores para hacer replicación. ¿Por qué se llama transitosis? Porque es como utilizan la célula como un puente para pasar a las capas más profundas de los diferentes tejidos. Entonces, por eso no es una infección como tal de la célula vascular o de la célula epitelial o bueno, de lo que sea, porque él ya lo que hace es dejarse endocitar a través de una vacuola endocítica y hace el tránsito a través de toda la célula para llegar ahora sí al sitio donde encuentra la célula que tiene el receptor para poder hacer el ciclo celular. Entonces, eso es importante. Esto que ustedes están viendo aquí en esta diapositiva son algunos, es la clasificación de los virus, primero de acuerdo con el tipo de información genética. Entonces tenemos virus DNA, RNA, principalmente. Entonces hay virus DNA o RNA. Hay virus DNA de cadena sencilla, hay virus RNA de cadena sencilla. Hay virus RNA de cadena doble, hay virus DNA de cadena doble. Cuando ustedes vean SS, quiere decir Simple Strand RNA, o sea, una sola hebra. Y además los RNA se subdividen en polaridad positiva o polaridad negativa. La polaridad positiva significa que su RNA, el RNA del virus, puede ser leído directamente en el ribosoma, o sea, como si fuera un RNA mensajero, y la polaridad negativa está hablando o está diciendo que es un virus que no puede ser leído por el ribosoma. ¿Eso por qué es importante? Eso es importante porque cuando ellos están haciendo el ciclo celular, los virus que tienen polaridad negativa primero deben ser leídos por una polimerasa para que copien RNA de polaridad positiva para que el ribosoma pueda leer y sintetizar las proteínas del virus. En cambio, en los virus RNA de polaridad positiva, ellos no necesitan duplicar todavía el material genético, sino que van al ribosoma e inmediatamente empiezan a sintetizar las proteínas que necesitan para el ciclo. Por eso también hay virus DNA de cadena sencilla y hay virus de DNA, espere, yo pongo aquí el puntero láser, también hay DNA de cadena sencilla y hay DNA de cadena doble. Aquí hay un grupito muy importante que son los retrovirus. Hola. Por ejemplo, el virus del VIH, donde ellos son RNA y pueden pasar a DNA, principalmente. Y pues ustedes ya saben, el virus del VIH, el virus del HTLV1 y 2 son retrovirus. El virus de la hepatitis B de alguna forma es un retrovirus, pero no está dentro de esta familia. Otra cosa importante, recuerden ustedes que los virus RNA generalmente hacen su ciclo celular a nivel del citoplasma, o sea, ellos allá multiplican su material genético, sintetizan las proteínas, mientras que los virus DNA van al núcleo y hacen que la célula, que los virus de RNA hacen su ciclo celular a nivel del citoplasma, porque recuerden ustedes que dentro de la información genética, el ADN está en el núcleo, pero el ADN no es el que lleva la información. El DNA se lleva un mensajero que se llama el RNA y es el que va al citoplasma para que el ribosoma produzca las proteínas.
Entonces, los virus RNA generalmente no van al núcleo a duplicar su material genético, sino que todo lo hacen en el citoplasma. Los virus DNA generalmente no, los virus DNA van al núcleo, generalmente sí se insertan en el genoma de la célula y permiten que la maquinaria celular haga el proceso de síntesis y de replicación de la célula, del material genético. Bueno, dentro de estos virus, de todos, de esta cantidad de familias de virus, porque aquí estamos hablando de unas familias, y dentro de esas familias hay cantidades de virus. Dentro de la familia Picornaviridae es importante porque es uno de los principales grupos que están asociados con encefalitis. Entonces, por eso está allí marcadito. ¿Cómo es el mecanismo? ¿O qué es lo que produce? Eh, ¿Cómo se genera la encefalitis? Entonces, lo que les decía, obviamente a través de una respuesta hematógena. Esa respuesta hematógena es la que va a permitir que a través de sangre, como les decía, lleguen principalmente a las venas o a las arterias de los plexos coroideos, hacen su transitosis para poder llegar o al monocito o para poder llegar a la célula epitelial, bueno, no epitelial, pero sí, por ejemplo, a la célula nerviosa, aunque tengo que decir que hay un aunque hay algunos virus, por ejemplo, el virus de la rabia, que su infección, como es principalmente a nivel de la neurona, pues la vía de llegada es a través de la neurona. Es no necesariamente se va a ir por sangre para llegar al sistema nervioso central, sino que cuando usted lo muerde el perro con rabia o lo muerde el murciélago, esa infección ocurre a través del sistema nervioso central y por la vía de axón llegan hasta el cerebro. Entonces, ahí pues puede haber una diferencia, pero la gran mayoría de los virus son virus que producen infecciones a nivel del cuerpo y terminan después en el sistema nervioso central. Entonces, hablemos, por ejemplo, del dengue. ¿El dengue puede producir encefalitis? Sí. Hay casos que se han reportado de encefalitis por dengue. El dengue no es no es un virus neurotrópico ni afecta específicamente las neuronas, sino que es un virus que se multiplica en los monocitos. Claro, como allá tenemos la microglía en el sistema nervioso central, entonces allá es donde se va a replicar el virus y puede haber encefalitis. Hay algunos virus dentro de esa misma familia, que es la familia Flaviviridae, que su principal, mm, su principal actividad clínica, digámoslo así, o su principal enfermedad clínica son las encefalitis. Por eso se llama encefalitis equina venezolana, encefalitis de San Luis, encefalitis del oeste del Nilo, bueno, etcétera, etcétera. Hay una serie de virus que su principal tropismo está dado hacia parte del sistema nervioso central y por eso está generando encefalitis, que eso sería su principal. Y hay otros que llegan allí, entre comillas, digámoslo así, por accidente, que también pueden producir encefalitis, como les decía, por ejemplo, el dengue. Pero hay otros que sí son específicos del sistema nervioso central, como por ejemplo la rabia. Bueno, además hay otros que no tienen nada que ver digámoslo así, no necesariamente, pero sí de alguna forma tienen que ver con el sistema nervioso central porque otro grupo que produce encefalitis comúnmente, además de los picornavirus, que dentro de los picornavirus está el virus de la polio, que habíamos hablado hace como 15 días, les comentaba yo a ustedes, que el virus de la polio es un virus que se multiplica en los nervios motores y por eso la persona termina pues con una parálisis. Entonces la polio, que es un enterovirus, infecta las membranas motoras y obviamente pues también puede producir una encefalitis. Tenemos dentro de este grupo de los enterovirus en los Coxsackie, Coxsackie A, Coxsackie B, que también son un grupo de virus que están asociados con encefalitis, sobre todo en niños. Y esos virus están asociados con una infección que se llama mano-pie-boca.
Esa infección mano, pie, boca, a veces la confunden con rubeola o ese tipo de virus, pero principalmente los niños le empiezan a salir unas pustulitas, unas vejiguitas, digámoslo así, en boca, en pie y en manos, y le salen también en la palma de la mano, que eso no es normal. Es muy normal en los niños que están gateando, produce mucha fiebre, mucho malestar. Esa es la enfermedad, digamos, normal, entre comillas. Pertenecen a los enterovirus, a los picornavirus, y hasta ahí puede llegar. Pero ese niño, algunos, después de esa infección, por eso vuelvo y les digo, muy importante la anamnesis, saber si el niño ha tenido fiebre previa, si el niño ha tenido inflamación de garganta, si el niño le han salido manchitas o ha tenido, porque de ahí es que posteriormente a los 8 o 15 días están apareciendo con una encefalitis. Bueno, y otro grupo grande de virus son los herpes virus. ¿Quién no ha tenido un herpes? Todos hemos tenido las famosas vejiguitas al pie de la boca, cuando están todos en exámenes finales se estresan demasiado y le sale esa vejiguita en la boca, aquí al pie del labio, que es horrible, arde mucho. También los herpes son un grupo de virus que están asociados con encefalitis en niños y en adultos. Bueno, entonces yo les decía a ustedes que el virus obviamente llega, pues obviamente allí a la barrera hematoencefálica. Como el virus no tiene lipopolisacáridos ni eso, entonces la respuesta inmune es menor, pero eso no quiere decir que el cuerpo no genere una respuesta inmune. Ustedes saben que dentro de las células hay está organizado o tiene una estructura inmunológica para reconocer patrones moleculares. Entonces, por eso las células a través de los receptores TOL pueden identificar diferentes estructuras. Por ejemplo, un RNA de doble cadena es fácil de ser identificado al interior de la célula, en el citoplasma de la célula, es fácil identificarlo para generar inflamación. Entonces, es a través de estos mecanismos, digamos, que tiene la célula al interior, la presentación de antígenos por el HLA tipo 1, los receptores TOL, que empiezan a activar el sistema inmune y como todo, ustedes saben, aquí esto no es solo para los virus, siempre que hay una inflamación o hay una infección, siempre se van a empezar a aparecer estos tipos de anticuerpos. La interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, que son reconocidos como eh, citoquinas proinflamatorias, están asociadas a la interleuquina 1 y 6 con la fiebre, el factor de necrosis tumoral ayuda a la permeabilización de membrana para que haya la diapedesis en las células, para que llegue, para que se haga el proceso inflamatorio, para que lleguen las células a defender. Y aquí sí hay una diferencia grande, porque como los virus son intracelulares, los virus no requieren de neutrófilos. Por eso es que el líquido cefalorraquídeo de una encefalitis viral no va a contener una gran cantidad de polimorfonucleares como sí sucede con las bacterias. Porque lo que principalmente controla las infecciones son los linfocitos CD4, los linfocitos CD8 y los linfocitos natural killer. O sea, para poder usted controlar una infección es más la respuesta celular, no quiere decir que la respuesta humoral no sirva. Obviamente los anticuerpos van a neutralizar los virus y para eso están los anticuerpos. Pero el anticuerpo no es el que hace la eliminación del virus, porque el anticuerpo lo que hace es evitar que el virus entre a la célula y es el sistema reticuloendotelial y los macrófagos los que se fagocitan el virus, presentan antígenos y generan más anticuerpos. Es claro, necesitamos anticuerpos, sí, pero la respuesta de eliminación de la infección está mediada por células, principalmente los linfocitos CD8, los natural killer y obviamente el reconocimiento del antígeno mediado por anticuerpos, pero es que los anticuerpos son importantes. Eso explica el por qué en una infección por un virus no hay tanta inflamación, esto sí me cae gordito, no hay tanta inflamación como si lo hay en una infección bacteriana. ¿Sí? Entonces, por eso aquí no vamos a tener un líquido cefalorraquídeo
tan turbio, no vamos a tener una baja de la glucosa, no vamos a tener recuentos de polimorfonucleares altísimos y vamos a tener un aumento de proteínas, porque obviamente, a pesar de que sí se van a activar los linfocitos, esas inmunoglobulinas y esas citoquinas, dentro de esas, por ejemplo, el interferón gamma y beta, es uno de los principales moléculas antivirales, porque el interferón genera tres procesos al interior de la célula. Uno, disminuye la síntesis de RNA y de ADN. O sea que cuando la célula está infectada y el virus es reconocido, las células producen interferón para que no se genere tanto información genética. ¿Eso por qué es importante? Porque inhibe la replicación del virus. Dos, aumentan las proteasas y las RNasas, o sea que aumentan las proteínas que dañan la información genética. Eso es importante porque como el virus está replicando o a nivel del núcleo a través o a nivel del citoplasma, esas endonucleasas rompen esa información genética del virus. Y tres, disminuye la síntesis de proteínas. Entonces, como hay menos proteínas, no se genera el proceso de generación de nueva progenie. O sea, no se van a empaquetar las cápsides, no se van a generar las envolturas. Entonces, todo eso es lo que hace que haya una disminución en la carga viral y como eso se marca, como el virus se marca en la membrana de la célula a través del complejo de histocompatibilidad tipo 1, allá presentan los antígenos, entonces los linfocitos CD4, perdón, CD8 y los natural killer matan esa célula. Y así van controlando la infección, señorita. La primera infección del interferón es disminuir la síntesis del material genético. La segunda es aumentar las endonucleasas, o sea, para romper el material genético. Y la tercera es disminuir la síntesis de proteínas. Bueno, eso también hay otro efecto del interferón y de las citoquinas que cuando una célula se ve infectada, nosotros tenemos que aprenderle mucho al sistema inmune como sociedad. Cuando una célula está infectada, él le manda mediadores a la otra célula para que esta célula disminuya los receptores de membrana, para tratar de evitar de que se contamine o se infecte con un nuevo virus. Bueno, listo. Entonces estas encefalitis virales es una invasión directa y destrucción directa del tejido. Puede ser de las neuronas, puede ser del tejido adyacente a las neuronas. Y la respuesta inmune se da, pues obviamente, gracias a esos antígenos virales y lo que les acabé de explicar de todo el sistema inmune y a la viremia que se presenta. Dentro de los primeros virus que se implicaron en las encefalitis estaba la parotiditis, la coriomeningitis linfocitaria y la polio, pero ya para parotiditis hay vacuna, para la polio también hay vacuna, entonces esos virus han disminuido su incidencia. Actualmente se sabe que los enterovirus son uno de los grupos, los que les acabé de hablar de los coxsackievirus, los ecovirus, son uno de los principales grupos que están asociados a estas meningitis asépticas o encefalitis. Y hay otros grupos como los arbovirus. Dentro de los arbovirus están los flavivirus que les dije, perdón, el virus herpes que les acabé de decir, la parotiditis, pues que ya hay vacuna, pero los niños hay que vacunarlos, aunque hace como 2 años se presentaron unos brotes de parotiditis en la costa atlántica. Eso fue antes de la pandemia, eso fue algo bien interesante porque nosotros asumimos todos que si la persona se vacuna queda protegida. O sea, que todas las vacunas producen anticuerpos y eso es un error. Porque no es así. No todas las vacunas producen anticuerpos. Entonces, lo mismo sucede con el sarampión. También hubo hace como 2 años, unos brotes también de unos niños. Por un lado, a veces los papás son un poquitico descuidados y no los vacunan.
Yo insisto que a pesar de que nuestro sistema de salud es tan terrible, es de los mejores que hay, por lo menos en América. Tenemos un país muy bien organizado y se supone que a los niños se les puede poner todas estas vacunas. O sea que si los niños no están vacunados, pues no sé ahora en la pandemia, pues creo que sí hubo una disminución drástica en ese proceso, pero los niños ya pueden tener acceso a todas las vacunas. Entonces, se deberían vacunar. El VIH también obviamente se le ha reportado encefalitis. Bueno, entonces aquí están digamos, los más comunes, los menos comunes y los más raros. Entonces, ustedes pueden ver ahí que hay cualquier cantidad de virus. Nuevamente los enterovirus, los coxsackis A y B, que hacen parte de los enterovirus, los ecovirus también hacen parte de los enterovirus. Los arbovirus, aquí es donde tenemos el virus de la fiebre amarilla, tenemos el dengue, tenemos el Zika, el VIH y el herpes tipo 2 o tipo 1. Menos frecuente el herpes tipo 1, el virus de la linfocorio, se me olvida ese, perdón, coriomeningitis linfocitaria y el virus de las paperas. Y raros, otros adenovirus, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr. Este citomegalovirus, este virus de Epstein-Barr, este herpes tipo 6, todos pertenecen a la misma familia que se llaman herpes virus. O sea, en la familia de los herpesvirus es uno de los virus, de las familias más grandes de virus porque tenemos el virus de la varicela zoster, ¿sí? Tenemos el herpes 1 y 2, tenemos el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, y de ahí para allá entonces sigue el herpesvirus tipo 5, tipo 6, tipo 8, que algunos están asociados con sarcoma de Kaposi, etcétera, 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 principalmente en pacientes de VIH. Tenemos los influenza, realmente son raras las meningitis por influenza, es un virus eh, relativamente normal. Tendríamos que hablar más que una meningitis viral, el daño que produce el Zika, pero pues porque este sí es más agresivo. Ustedes ya saben todo lo que puede hacer en un bebé, la microcefalia que produce, y si el bebé se infecta en las últimas semanas del embarazo, también el niño puede tener después problemas motores en el desarrollo psicomotor del bebé, a pesar de que sea en las etapas finales del embarazo. Entonces, es un virus muy grave, pero en este caso el Zika probablemente no van a pedir un líquido cefalorraquídeo para el diagnóstico. O sea, el Zika se diagnostica más pues, por las imágenes y se diagnostica más con un anticuerpo contra el virus del Zika, y si está en la fase aguda, pues una PCR, y ya sabemos que un alto porcentaje de la mujer embarazada pues puede tener problemas con el bebé, aunque también hay que decir que en los adultos en el Zika puede producir una cosa que se llama Guillain-Barré. También está asociado con Guillain-Barré, que es una afectación también a nivel del sistema motor de las personas. Bueno, eh, aquí me gusta siempre traer los arbovirus porque es que de los arbovirus tenemos muchos nosotros. Ahí está, aunque vuelvo y les digo, el dengue no es lo más común y no es que todo el que le dé dengue va a terminar con una encefalitis, no, o una meningitis viral, no. Pero esa familia sí tiene un grupo grande de virus como la encefalitis japonesa, la fiebre del Nilo, el virus de la Crohn, que están asociados directamente con encefalitis. ¿El virus dengue la puede presentar? Sí, se puede presentar en algunas personas. Los enterovirus, ya dijimos, es el mayor prevalente, polio, coxsackie, eco. Los herpes, que ya lo habíamos visto, el herpes 1 y 2, la varicela zoster, el virus de Epstein-Barr, el herpes virus tipo 6 y tipo 8, y estos que han disminuido, sobre todo el sarampión, las paperas, los adenovirus, digamos que los adenovirus se llaman adenovirus porque son virus ADN, son virus que pueden producir desde diarrea hasta infecciones a nivel del sistema respiratorio, y el virus de la parainfluenza es primito hermano de la influenza, por eso se llama parainfluenza, que genera infecciones respiratorias.
pero ellos tienen en menor proporción la producción de encefalitis. Por eso vuelvo y les digo, muy importante la anamnesis para poder determinar si en algún momento pues hay un foco infeccioso muy parecido a lo que pasa con las bacterias para poderlo identificar. Diagnóstico, pues ya les dije lo del líquido cefalorraquídeo. Obviamente el diagnóstico no es el líquido cefalorraquídeo, el diagnóstico es la sintomatología con la que llega el paciente, que usted como médico entonces va a definir, bueno, este paciente probablemente tiene una afectación a nivel del sistema nervioso central, entonces hay que mandarle un líquido cefalorraquídeo. El cultivo celular es la piedra angular, es el gol estándar, es lo super guau, pero no es viable para el diagnóstico clínico, porque el cultivo celular es coger unas células en un laboratorio, uno tiene que adicionarle el líquido cefalorraquídeo, esperar a que el virus haga efecto citopático, o sea, que el virus se replique, y después hay que hacer un PCR o una inmunofluorescencia para hacer el diagnóstico. Entonces, ese es el diagnóstico definitivo, pero diagnóstico clínico no se utiliza porque es muy largo, muy costoso, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el diagnóstico definitivo para las encefalitis? Las pruebas moleculares. Pero ojo, que el paciente tiene que estar en viremia. O sea, que el virus tiene que estar presente en el momento para hacer la prueba molecular. Que en el caso específico de las meningitis virales, pues coincide la carga viral con la sintomatología del paciente. Lo que no necesariamente sucede cuando usted tiene una infección, un foco infeccioso a nivel sistémico, usted puede tener sintomatología, pero ya no tiene virus. Me explico. El dengue produce viremia los 3 primeros días después del inicio de síntomas, pero usted sigue con dengue hasta por 7 días. Entonces, si usted va a tomar la muestra hacia el día 8 o 6, pues ya probablemente la prueba molecular no le sirve, porque ya no hay virus, a pesar de que usted se sigue sintiendo mal y tiene la enfermedad. En el caso de las meningitis o en las encefalitis, sí coincide la viremia, porque es esa viremia que está matando las células las que está ayudando a generar la sintomatología. Entonces, la prueba molecular, pues es la mejor. Ya les conté la semana pasada que hay el equipo, digamos, en el departamento, pero esa accesibilidad puede que no se dé en todos los sitios y entonces les toca hacer un diagnóstico clínico. La sensibilidad de la prueba molecular diferente de acuerdo con los virus, el herpes, el citomegalovirus, Varicela zoster, virus de Epstein-Barr, enterovirus. Si ustedes se dan cuenta, pues una sensibilidad muy alta, mayor del 95%, del 80 al 100%. Las especificidades muy altas, porque si usted tiene unos buenos primers, pues la prueba va a ser muy, muy específica. Entonces, ese es nuestro diagnóstico definitivo. Ustedes me preguntan, ¿se pueden hacer pruebas rápidas en líquido cefalorraquídeo para virus? No. Porque como en este caso no hay muchos anticuerpos, como sí sucede, por ejemplo, en sangre, cuando usted tiene un dengue o cualquier otra cosa, las pruebas pueden dar falsas negativas. O sea, necesitaríamos una prueba específica para detectar anticuerpo IgM en líquido cefalorraquídeo para herpes. Y ese es el problema porque esas pruebas no se han estandarizado. Entonces, detectar antígenos y detectar anticuerpos directamente en el líquido cefalorraquídeo. Todavía no tenemos pruebas lo suficientemente sensibles para poderlo detectar allí como muestra. Bueno, esto ya lo dijimos, entonces los enterovirus son entre el 85 y el 90% de las meningitis o encefalitis. Pertenecen a la familia Picornaviridae, hay más de 70 serotipos, o sea que hay una gran variedad de virus. Digamos que el polio, vuelvo y les digo, ya ha disminuido su posibilidad, pues su porcentaje de infección por la vacuna. Entonces los Coxsackie A y B son los que más, y los ecovirus son los que más pueden estar asociados con encefalitis, y también los enterovirus, digamos que no tienen nombres propios porque como son tantos, los serotipos, entonces se enumeran. Enterovirus 56, enterovirus 68, etcétera, etcétera. Esto que ustedes ven acá es una micrografía electrónica de los enterovirus. Es un virus desnudo, se transmite por vía fecal oral,
principalmente. El cuadro clínico depende de la edad, varía desde asintomático hasta un deterioro neurológico alarmante. Entonces, ese es uno de los problemas de las meningitis virales y las encefalitis, que la sintomatología es mucho más leve. Dolores de cabeza, que siempre pueden ocurrir, dificultad para moverse en algunos casos. Entonces, los síntomas son mucho más leves precisamente porque no hay mucha inflamación. Entonces, la cefalea, la fiebre, la rigidez nucal, algo de anorexia, malestar general, puede haber vómitos, que ese sí es un dato interesante. Entonces, esto era lo que yo les decía de la mano pie-boca. Estas empiezan a aparecer esto en las manitos, en las palmas de las manos y los pies y en la boquita, que está asociado con los Coxsackie. Entonces, muy importante, en niños mayores raramente ocurren manifestaciones. Eso es otra cosa, en los niños es más leve y puede que queden con menos efectos secundarios que en el adulto. Bueno, la duración es de aproximadamente una semana, tiene una fiebre en patrón bifásico, o sea que tiene fiebre, se le quita, vuelve, le da fiebre y así, más o menos. La cefalea, la fotofobia también es algo importante y en las personas que les duele mucho la cabeza también les da fotofobia, pero este es otro síntoma que también hay que pararle bolas, pues porque uno no tiene por qué, digamos, tenerle como rabia a la luz. Vómitos, anorexia, diarrea, como este es un enterovirus, puede ser que el foco infeccioso está a nivel de la diarrea, puede tener tos, odinofagia, rash, mialgias y pues los signos meningios que acabamos de ver aquí, la rigidez nucal principalmente. Y por eso les digo, hay que preguntar si ha tenido el niño estas lesiones. Esta es una PCR convencional. Ya ahora no hay que hacer PCR convencional, ya se tiene el PCR en tiempo real. Entonces ya no hay necesidad. Yo no sé si de pronto ustedes han conocido, es una cosa que ustedes tienen que hacer, yo no sé, hay que mirar cómo hacemos eso. Usted ya, esto que ustedes ven acá, ustedes ven un poco de banditas. Esto se llama, el número uno es el marcador de peso molecular. El marcador de peso molecular es algo que yo compro para poder determinar el peso que me van a dar las bandas de mis muestras. Porque, ¿cómo sé yo que estoy amplificando el virus X o Y? Porque tengo en el PCR unas secuencias que llamamos primer, que son específicas para ese virus, y porque cuando amplifico, eso me va a dar un tamaño X. O sea, cuando yo hago un PCR, por ejemplo, y estoy amplificando dengue, entonces el dengue 1 puede pesar 400 pares de bases, el dengue 2 pesa 250, el dengue 3 pesa 125 y el dengue 4 pesa 90. Gracias a ese peso molecular yo puedo diferenciar qué tipo de virus es, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, miren esta banda, si estos son 100, 200, 300, esta pesa 300 pares de bases, esta pesa 210, 20 y esta pesa 160. Entonces, de acuerdo a ese peso, yo puedo diferenciar y saber qué virus es. ¿Uno qué espera en una meningitis? Pues que haya un único virus. O sea que me va a salir una banda de un peso esperado. Ahora, ¿cuál virus voy a amplificar? Pues los que más prevalentemente se presentan. Entonces tengo que tener uno para los enterovirus, otro para el herpes, otro probablemente para flavivirus. Y el que me salga de acuerdo con el peso, pues ya sabemos más o menos quién es el responsable. Eso se hacía en la versión vieja, o sea, así era que se hacía el diagnóstico previamente. Pero hoy en día apareció la PCR en tiempo real, entonces usted ya no tiene que mirar el peso molecular porque el equipo de una vez le va leyendo al mismo tiempo que va amplificando y uno sabe si la prueba es positiva o negativa inmediatamente, sin necesidad de hacer un gel de agarosa y mirar los pesos moleculares. O sea que eso se ha mejorado también el diagnóstico. Aquí estamos hablando de la familia Herpesviridae, a diferencia de los enterovirus y los
La familia Herpesviridae es un virus envuelto. Ya les dije que ahí estaban los herpes, los citomegalovirus, la varicela zoster, los herpes tipo 6, tipo 8. Bueno, es un virus relativamente grande. Causan infecciones latentes. ¿Por qué latente? Porque, por ejemplo, la varicela a usted le dio de niño y después de adulto le da la famosa culebrilla. La famosa culebrilla es la misma varicela. Que si se une la cola con la cabeza, se muere el paciente. Probablemente sí, pero no porque se una la cola y la cabeza, sino que la inmunodeficiencia que tiene el paciente es muy grande y entonces se muere por otra cosa. Entonces, eh, es un virus que permanece después de la infección, como es un virus ADN, permanece en las terminaciones nerviosas. Cuando usted tiene una disminución del sistema inmune por cualquier cosa, porque está estresado, porque se expuso mucho al sol, porque está comiendo mucho embutido, lo que sea, entonces ese virus migra de esa terminación nerviosa del ganglio periférico hacia la célula epitelial y vuelve y hace una nueva replicación y entonces ahí empiezan a aparecer las diferentes manifestaciones del ardor y empieza entonces a inflamarse, a volverse rojo. Es por ese viaje retrógrado que hace a través de la terminación nerviosa hasta llegar a la célula epitelial. Entonces, por eso se llama una infección latente. Está ahí y cuando usted se le va al sistema inmune, vuelve y aparece. Por lo tanto, pues el virus lo tenemos ahí guardadito. Por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, que es el virus de la mononucleosis infecciosa o la enfermedad del beso, es un virus que permanece en los linfocitos B y está asociado después con afectación o puede generar un problema después de un cáncer hematológico precisamente por la presencia del virus. A la gran mayoría de las personas no les pasa nada. Yo sí hago aquí un ELISA IgG para Epstein-Barr, probablemente el 60-70% tiene anticuerpos, porque es muy alto, esas infecciones, el herpes, la varicela, el Epstein-Barr, ocurren en las etapas tempranas de la vida, pues por aquello del moco de que uno se come de los vecinitos y de los bombones y todo eso. Entonces es relativamente fácil de que todos ya hayamos estado en contacto. Bueno, esto pues no lo voy a hablar porque para todos los virus es lo mismo. Cada virus tiene un ciclo viral y ese ciclo viral va a ser siempre el mismo para todos los virus. ¿En qué se diferencia? Se diferencian algunos procesos, que algunos llevan la polimerasa y que otros no. Que unos lo hacen en el citoplasma, que otros los hacen en el núcleo. Que unos entran a la célula epitelial y que otros entran al hígado, de acuerdo digamos, al tropismo de cada virus. Pero el ciclo es el mismo. El virus entra, se desnuda, replica la información genética, vuelve y se empaca y vuelve y sale. Eso lo hacen todos los virus. Bueno, esto pues ya lo hemos visto, esto sí, pues es una tablita como para que vean lo grande de la familia. ¿Esta? No. Ah, esta. Ah, bueno, gracias. Eso, gracias. Entonces, aquí tenemos el tipo de herpes, el herpes 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 8, qué tipo de célula generalmente infecta y más o menos cuáles son las patologías que produce. Bueno, y si usted ve la gran mayoría, pues obviamente están latentes, porque pertenecen a la familia Herpesviridae, porque son virus son virus DNA, perdón, entonces pueden permanecer latentes en diferentes células. Algunos, digamos, síntomas clínicos y algunas afectaciones que pueden producir, las famosas aftas, no todas las aftas se producen por herpes, hay que decirlo, pero generalmente producen unas lesiones muy dolorosas y de mucho ardor. Y digamos que ya estas afectaciones graves en paladar,
digamos, la famosa culebrilla, todo eso, hay que mirar si el paciente no tiene una inmunodeficiencia y por eso es que la famosa culebrilla aparece generalmente en los adultos y adultos ya, digamos, mayores principalmente. La varicela, el herpes zóster, vea, está la famosa culebrilla. Esto duele mucho, arde mucho, es una cosa muy dura. Usted ni siquiera se aguanta la camisa que le esté tocando eso allí. Obviamente la posibilidad de usted infectarse es rapidito, porque usted empieza a emanar unos líquidos y en esos líquidos está el virus. Entonces, eso pues puede infectar rápidamente. La varicela en los niños también hay vacuna. Eh, el sarcoma de Kaposi que ya les había dicho, principalmente en los pacientes con VIH, también pertenece a esta familia. Este es el famoso Fila Rice, que ya tienen en el hospital. Y este es uno de los paneles que se utiliza para hacer diagnóstico a nivel de líquido cefalorraquídeo. Entonces, miren la belleza. Ese mismo panel identifica bacterias, virus, levaduras. Es un equipo muy sencillo, donde el mismo equipo usted lo único que tiene que hacer es adicionar la muestra, el equipo le hace la extracción del material genético, le hace la amplificación de los virus o las bacterias y le hace la lectura. Como cada día estamos, yo me quedé aterrado porque un estudiante de doctorado estuvo en un congreso en Cartagena de computacional y me mostró un microscopio electrónico de transmisión de electrones, que son los microscopios para poder ver virus, por ejemplo. Esos microscopios anteriormente eran del tamaño de toda esta pared y ahora es del tamaño de este computador y de esta altura, porque todo lo hemos ido minimizando porque ya los componentes son muy chiquitos. Eso le sucede a este equipo. Este equipo es como este computador y estos caseticos que ustedes ven acá son más o menos como del tamaño de un dedo. Y ahí hace toda la parte de biología molecular. Y cada uno de estos microorganismos pues tiene diferentes marcadores fluorescentes para poderlos identificar. Entonces usted, por ejemplo, de acuerdo a la sintomatología del paciente, usted le hace el panel de bacterias y mire, aquí está el Haemophilus influenza, la Listeria monocitógenes, ¿se acuerda que yo les había dicho de esta famosa listeria? O yo no me acuerdo, si no les dije, se los digo. La Listeria monocitógenes es un bacilo gram positivo, generalmente intracelular, es una zoonosis, generalmente las infecciones ocurren en bovinos y se transmite a través de leche, por eso es que hay que hervir la leche, pasteurizarla, y esa bacteria puede generar meningitis bacteriana, pero se parece mucho a un virus, porque como es intracelular, no genera mucha respuesta inmune. Aquí está la Neisseria meningitidis, los estreptococos que habíamos dicho que eran uno de los grupos, después, primero la Neisseria y después los estreptococos, y aquí está el estreptococo neumónico. Entonces, usted pone este panel de bacterias y si tiene alguna de ellas, que son las más comunes, que son las que nos han dicho que son las que más se pueden presentar, pues entonces obviamente usted ya tiene el diagnóstico. Si este panel da negativo o el paciente no tiene una sintomatología muy exacerbada, entonces usted dice, no, esto probablemente no es bacteriano, le mandó el líquido cefalorraquídeo, entonces le hace el panel de virus. Y entonces aquí está el citomegalovirus, el enterovirus, el Epstein-Barr, todos los herpes, este es otro de la familia de los enterovirus, entonces aquí también le diferencia. Y también él tiene el de levadura, pero este de levadura, que es el criptococo, ese sí es muy fácil de identificar en líquido cefalorraquídeo porque está chino. Entonces, ¿dónde tenemos mucho problema? En diferenciar aquí y aquí, que era lo que yo les decía la vez pasada. Si usted tiene bacterias, pues tiene que dar antibiótico, tiene que dar los antiinflamatorios, y si usted tiene un virus, el antibiótico no le sirve, y de acuerdo al tipo de virus, puede que haya tratamiento o no. Porque si tenemos los herpes, pues le vamos a mandar el aciclovir, ¿cierto?
pero por ejemplo para enterovirus no hay tratamiento. Entonces, por eso es importante en esta infección específica tener un diagnóstico lo más pronto posible. La otra ventaja que yo les decía a ustedes es que esto pues sale relativamente rápido. Usted tiene que, lo manda por la mañana y tipo 2 de la tarde ya le están informando a usted, mire doctor, este paciente tiene una listeria o este paciente tiene un herpes o este paciente tiene X o Y microorganismo. Entonces, vuelvo, insisto, yo sí estoy muy contento. Esperemos pues que lo estén usando y que tengan los reactivos, pero yo creo que sí. No, este es panel para líquido cefalorraquídeo. ¿Y por qué eso es importante? Porque este panel tiene que ser más sensible. Porque vuelvo y les digo, las concentraciones de las bacterias y los virus no va a ser lo mismo que si usted tiene una infección en pulmón o que si usted tiene una infección en otro tejido. A pesar de que la bacteria trata de multiplicarse allá, pues el sistema inmune, por eso es que da la sintomatología tan rápido, porque eso no se puede dejar avanzar. Usted tiene una diarrea, a usted puede durar con diarrea 5 días, pero usted no puede durar con una meningitis o bacteriana 5 días, ya murió. Entonces, los títulos de bacterias van a ser mucho más bajos y este panel es para, tiene que ser muy sensible para menor concentración. Hay otro panel, por ejemplo, para virus respiratorios. Entonces, ese panel puede ser, yo lo podría utilizar con líquido cefalorraquídeo, sí, pero probablemente no va a tener la misma sensibilidad. Por ejemplo, para buscar una influenza, porque mire que aquí no está la influenza que dijimos, ni dengue, ni nada de eso. Entonces, ellos están organizados por panel. Panel respiratorio, panel gastrointestinal, panel de líquido cefalorraquídeo. Y, por ejemplo, en las bacterias, yo no me acuerdo si este para líquido cefalorraquídeo lo tiene, pero el de neumonía sí tiene, y de una vez le identifica si tiene beta-lactamasas. O sea, si además la bacteria tiene resistencia a los antibióticos, que eso es otra cosa supremamente importante. Obviamente, no todos los genes de resistencia, pero sí los más comunes, sobre todo las beta-lactamasas de espectro extendido, que son las más graves para las cefalosporinas y para todo ese grupo de monobactámicos y carbapenémicos. Entonces, esa es otra ventaja de esta técnica de diagnóstico. No, el cultivo no. Aquí no hay donde hacer cultivo de, bueno, biomédica lo tiene, pero pues eso es para investigación. Pero cultivo no. No, eso solo queda para investigación. No, eso para la clínica no, pues eso se hacía hace muchos años, porque fue la primera técnica que apareció, pero no, el cultivo no. No, en la clínica no. O sea, usted manda biología molecular y cuando no estaba este aparato, era a punta de clínica y escopetazo. La verdad. Y yo no puedo decir absolutamente nada porque así tiene que ser. O sea, usted tiene un paciente que probablemente tiene una meningitis o una encefalitis. Usted no puede, esperemos a ver qué le pasa. Tiene que comenzar con antibiótico. Si no tiene este diagnóstico, tiene que comenzar por lo más grave. ¿Y qué es lo más grave? Lo bacteriano. ¿O no? Claro, mientras le sale el líquido cefalorraquídeo. Por eso vuelvo y les digo, ahora aquí ustedes tienen esta ventaja, pero si ustedes se van a otro municipio, departamento, si usted no puede remitir ese paciente por X o Y motivo, usted lo tiene que tratar. Y con el líquido cefalorraquídeo tiene que trabajar. Entonces ahora, yo estaba muy triste porque en el Quindío no teníamos eso, pero esto no está en todas partes. Además, estas pruebas son costosas. Cada panel de esos puede estar costando por lo menos, 250.000 pesos. Y entonces ahí las EPS es donde empiezan a llorar y que eso está costó. Pero igual, o sea, esto es una cosa costosa, pero que es necesaria. Y para este tipo de infección, pues así fueron 1.000.000 de pesos. Hay que hacerlo. Porque ustedes tienen que tener una herramienta, y vuelvo y les digo, muy diferente si usted tenga una bacteria que tenga un virus, porque los tratamientos tienen que ser diferentes y tienen que diferenciar, por lo menos empezando pues por el antibiótico. Y en algunos casos no tenemos que hacer, porque como solo hay aciclovir, cuando se trata de los herpes, pero si usted tiene probablemente un enterovirus, un citomegalovirus, pues casi es esperar, me imagino que le mandan los antiinflamatorios, eso sí hay que tenerlo allí. Yo les conté la historia de una compañerita, la esposa de un compañero,
empezó con dolor de cabeza, y más o menos a las 24 horas ya había perdido conocimiento, llegó a la UCI, en ese momento no tenían el equipo aquí todavía, pues como uno tiene conocimiento, entonces yo le dije al compañero, mande ese líquido cefalorraquídeo ya a la Valle de Lili, inmediatamente lo mandaron y al otro día ya teníamos el diagnóstico, tenía un herpes, le comenzaron a ciclovir. Y ella, a pesar de que tuvo, porque ella quedó casi con un borrón, ella no se acordaba que tenía un hijo, no se acordaba que tenía un esposo, o sea, es a eso que nos enfrentamos. Y eso que fue que se trató rápidamente, se comenzó rápidamente el tratamiento, pero ella logró, pues con las terapias y todo eso, ya fue recuperando el conocimiento y digamos que ya quedó sin problema. Era un herpes. En ese caso particular, no hubo un foco aparente. A ella no le dio herpes labial, a ella nada. Simplemente de un momento a otro comenzó con su dolorcito de cabeza y a las 12 horas ya estaba perdiendo el conocimiento. Sí le dio vómito, ya se estuvo con muchas náuseas, vómito, dolor de cabeza y obviamente pues ya tenía síntomas rápidos, pero a ella se le logró en menos de 24 horas definir qué era lo que había que hacer con ella. Y pues de alguna forma la ciclovir tuvo que haber servido para evitar una carga viral alta y pues eso disminuye el daño. A pesar de eso, tuvo siempre toda esta problemática que les dije, aunque ya pues ya está bien. Bueno, jóvenes, este pues ya los habíamos visto, los enterovirus, los polios, ya les dije, la vacuna, todos se supone que ya estamos vacunados. Bueno, yo no sé si yo estaré vacunado, pero por lo menos ustedes sí. Doctor, una pregunta. Aunque fue la primera vacuna de las primeras vacunas que aparecieron. ¿Hay alguna pregunta, perdón? Doctor, yo tenía una pregunta. ¿Cuál era la familia a la que pertenece el virus de la rabia? Ese es Rhabdoviridae, Ah, listo. familia Rhabdoviridae, y el género pues es el virus de la rabia, pero pues este, como les decía, este sí es un poquitico diferente porque yo les he dicho que el virus entra a través de sangre y que llega, este sí es a través de terminación nerviosa. Este sí va directamente por la vía nerviosa y llega al sistema nervioso central. Hace muchos años, bueno, hace muchos años no, mentiras, la rabia se diagnostica, pues ahora por PCR, pero antes le tocaba cortarle la cabeza al perro y buscar los corpúsculos de Negri en el tejido nervioso central. Ese era el diagnóstico definitivo para la rabia. Y ahora pues tenemos la parte de biología molecular que la diagnostica y pues obviamente es una enfermedad muy contagiosa. Hay una vacuna que se tiene que aplicar, esa la aplican en el ombligo, porque porque en el ombligo, porque llega, digamos, más rápidamente la vacuna a todo lo que son placas de Peyer y sistema nervioso para que logren controlar la infección. Esa infección no tiene tratamiento y esa infección es mortal. Pues mentiras, hay algunos casos que han sobrevivido, pero pues la gran mayoría se muere si no les aplican la vacuna o esos anticuerpos. Y si sobrevive, si va a tener problemas muy graves, puede tener problemas muy graves. La gran mayoría de las personas mueren por esa enfermedad. La transmiten los perros, los gatos, los murciélagos. Yo hace como 3 años estuve en el Congreso de Virología antes de la pandemia, en el 2019, y hay unos focos bien importantes en el país, digamos, hacia Santander. También hace algunos años, también por allá como en el 2019, se nos presentaron unos focos de rabia en Cali, a partir de un gato. Entonces a veces aparecen esos foquitos y es una enfermedad muy grave. Bueno, los enterovirus, ya les dije, ya les había hablado, entonces por eso, perdón, vuelvo y me remito acá. Aquí habla de enterovirus. Generalmente aquí no estamos identificando cada uno de estos, porque si no, sería un PCR de nunca terminar. Entonces lo que hacen es que, como la familia tiene
unas secuencias genéticas muy parecidas. Entonces se saca una secuencia genética que sea lo más parecida a la gran mayoría de los virus de esa familia, eso se llama PAN, eh, se llaman primer PAN, o sea, que amplifican muchos. Entonces, cuando ustedes vean PAN enterovirus, es un primer que amplifica muchos virus de esa familia. Entonces, esos son los primers que uno utiliza para las pruebas moleculares, porque si no le tocaría empezar a hacer, mire, por ejemplo, el Coxsackie A, miren la cantidad que hay. Entonces, el Coxsackie A y todos sus subgrupos, el enterovirus 71, entonces otro, el Coxsackie B y todos sus subgrupos, entonces eso sería nunca terminar. Entonces, eso hace uno un primer que trate de englobar a todos estos enterovirus y si le da positivo, pues usted ya sabe que es por alguno de ellos. Bueno, esto pues es como para que se lo aprendan. No, mentiras. Es simplemente para que vean la cantidad de serogrupos. ¿Qué es un serogrupo? Son pequeñas modificaciones en el virus que no alcanzan a generar a realizar un nuevo género. Algo muy parecido con lo que está apareciendo ahora, es que la famosa variante Delta. Es el mismo coronavirus, pero que tiene unas modificaciones pequeñas allá en los nucleótidos. Aquí pasa exactamente igual. Entonces tenemos los enterovirus A, los enterovirus B, los enterovirus D, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, se me cayó el dinero. Ahí están los serogrupos. Ustedes sumen 58 más 20 son 78, 88, 96, 100. Mire que por aquí hay uno que dice 111. Entonces es una gran cantidad de virus relacionados. Ay, sí. No, por Dios. Estos son los papeles del carro. Recuerden ustedes que la vacuna del polio, en este caso voy a hablar del polio, pero aquí estamos hablando en general de todos los enterovirus. Los enterovirus son virus son desnudos y la cápside está formada por 3 proteínas, la BP1, BP2 y BP3. La vacuna de polio está hecha con virus vivo atenuado. O sea, hacen de que el virus se vuelva a través de pases sucesivos en cultivo, que se vuelva más lento para replicarse y esa es la vacuna que le aplican a los niños de forma oral. En el año 2019, si mal no estoy, 18-19, la Organización Mundial de la Salud hizo una campaña a nivel mundial para sacar la vacuna oral de polio porque se ha visto que a algunos niños les ha dado polio, pero por la vacuna, porque como la vacuna es un virus vivo atenuado, en niños que hay inmunosupresión les puede dar polio. Y se han presentado varios brotes, principalmente en la parte de Siria, porque por ahora vacunan muy poquito, porque se supone que el virus de la polio salvaje ya está eliminada de América y casi del mundo. Pero para poder eliminar toda la polio, pues no podemos dejar virus atenuados porque esos virus atenuados pueden revertir y volverse como si fuera un salvaje. Entonces, se está cambiando la vacuna oral a la vacuna que tiene estas proteínas, o sea que ya no es un virus vivo atenuado, sino que es una vacuna o de virus inactivado, o sea que ya no se replica, o de las proteínas que producen la cápside. Entonces eso es importante también que lo sepan. Es un virus RNA de polaridad positiva. Este es el genoma, pues que no nos interesa mucho, es un virus desnudo. Y como es un virus desnudo y se transmite por vía fecal oral, mire, es estable a pH de 3 a 9. Por eso es que vive en el medio ambiente. Y por eso es que nos podemos infectar fácilmente. Entonces, esto súmeselo a los Coxsackie. Por eso es que la enfermedad de mano, pie, boca es relativamente común en los niños, porque se pueden infectar fácilmente. Se multiplica en el tracto gastrointestinal, por sangre, puede llegar a nivel del sistema nervioso central y terminar, obviamente, entonces, haciendo una encefalitis o una meningitis viral. Como es un virus desnudo, pues es resistente a casi todo. Esa es una ventaja que tenemos con el coronavirus. Y como eso es un virus envuelto, pues lo daña el alcohol, entonces pues que hay que lavarse las manos y echarse alcohol y todo este cuento.
Este señor es resistente al alcohol, al lisol, al éter, entonces es un virus mucho más resistente. Lo que yo les decía, la vacuna oral, entonces la vacuna oral era por goticas. Él hace la replicación en el sistema nervioso y obviamente como es un virus vivo atenuado, ese virus va a salir por las heces. Entonces por eso ahí es donde puede revertir la inhibición de la replicación y después sale al medio ambiente en las aguas residuales y a través de las aguas residuales, sobre todo en estos departamentos que todavía no tenemos PETAR, pues esas aguas van a caer en el río La Vieja, que después son los que toman abajo en los ríos, en los municipios del valle. ¿Sí? Y se pueden contaminar. Bueno, y así los que viven arriba en Salento, pues también lo mismo. Ustedes han visto ya que esa PETAR no sirve, que no sé qué, que eso le cae al río Quindío. Entonces nos estamos comiendo parte de la contaminación de arriba. Bueno, entonces la vacuna en qué consiste? Que se replique el virus, pero como se replica más levemente, entonces el sistema inmune logra hacer los anticuerpos, controlan la infección y el niño pues queda con una protección para que no tenga una infección después de los nervios motores. Bueno, todos los virus, casi todos los virus tienen infecciones asintomáticas y pueden haber varios tipos de síndromes y aquí está la meningoencefalitis, que era la que nos interesaba y por eso estábamos diciendo que el Coxsackie-A, el Coxsackie-B y el ecovirus son los que están más relacionados y hay otros virus, otros enterovirus que les dije que como eran tantos que se enumeraban que también están asociados con meningoencefalitis. Por eso la prueba, vuelvo y les insisto, no amplifican cada uno por separado, sino que amplifican la familia. Bueno, esto hay una asociación, están tratando de buscar una asociación entre enterovirus y estas patologías. ¿Por qué? Porque parte de los antígenos que se presentan pudieran tener reactividad cruzada, por ejemplo, frente a las, frente a las células del páncreas. Y por eso podrían estar asociados con una diabetes tipo 1. Pero, pues eso apenas está en estudio, lo igual que estas otras enfermedades. Digamos que si usted está haciendo un diagnóstico de un enterovirus, en el caso particular de enterovirus, la muestra debería ser heces. Cuando no estamos hablando de una meningoencefalitis ni nada de eso, estamos hablando de una infección normal por un enterovirus. Pero también ustedes pueden ver, se puede hacer en líquido cefalorraquídeo. Y los sueros sirven es para saber el título de anticuerpos o para saber si hay una IgM. Pero esto no sirve mucho porque como hay tantos enterovirus y puede haber reactividad cruzada de anticuerpos, entonces por eso usted no manda un anticuerpo IgM para polio, ni manda un anticuerpo IgM para enterovirus, porque no, o sea, todos los que estamos aquí alguna vez nos hemos infectado con un enterovirus y no nos hemos dado cuenta, o sea que ya todos tienen anticuerpos y puede haber reactividad cruzada. Entonces por eso la serología no sirve para el diagnóstico de enterovirus. Deben producir, vea, conjuntivitis hemorrágica, los virus Coxsackie-A, y nuevamente aquí están los enterovirus en la prueba. ¿Qué hora es? Listo, yo no hay que... bueno, sí, hablemos de listeria porque esto no habíamos hablado de listeria. La listeria es una bacteria, o sea, ya cambiamos, discúlpenme que no la haya hablado en bacterias, pero les hago aquí la acotación. La listeria es un bacilo grampositivo que se comporta como si fuera una bacteria intracelular, se ha asociado y digamos que está dentro del grupo de las principales bacterias que pueden producir una meningitis bacteriana. Pero como les decía, como es una bacteria que le gusta multiplicarse al interior de los monocitos, macrófagos, células dendríticas,
Entonces no generan una inflamación tan alta como si producen las otras bacterias. Esta bacteria se adquiere directamente por vía oral y es a partir de, digamos, de esas células infectadas y algunas células presentadoras de antígeno que llevan la bacteria hasta ganglios linfáticos o por sangre y después terminan llegando a el sistema nervioso central. Se transmite, y vuelvo y les digo, es común esta enfermedad en los bovinos, entonces la principal vía de transmisión es la leche, o personas que obviamente están trabajando con bovinos. Entonces ahí nuevamente la anamnesis es importante. ¿En qué trabaja la persona? ¿Con qué está en contacto esta persona para tener un factor de riesgo, para tener una meningitis? ¿Cómo está el sistema inmune? ¿Está inmunocomprometido o no está inmunocomprometido? Todas esas son preguntas que ustedes tienen que hacerse para ese tipo de infección. Aquí lo que estamos mostrando es qué es lo que sucede. Como esta familia genera apoptosis en las células M principalmente, ellas generalmente entran por las células M del intestino y llegan al lumen, y aquí es donde entonces estas células dendríticas o macrófagos las endocitan, ellos se liberan de la unión fago-lisosomal y pueden dejar el macrófago como una forma de célula para reproducirse, y entonces así las pueden transmitir a ganglios linfáticos y a otras partes y después llegan por sangre. Si ustedes ven aquí también, de alguna forma, la bacteria permite, a través de una serie de adhesinas, entra a las células y en estas células se pueden multiplicar y a través de sangre pues ya pueden llegar a otras partes. O sea, la listeriosis no es una enfermedad que solo produzca una meningitis bacteriana, sino que produce una enfermedad muy similar a lo que sucede con la salmonela. Si ustedes recuerdan, la salmonela produce una enfermedad que se llama la fiebre tifoidea, ¿cierto? Entonces, esto es más o menos lo que hace la listeria. A ella no le interesa llegar al sistema nervioso central, pero si logra llegar, pues puede producir una meningitis, pero ella puede infectar hígado, puede infectar riñón, puede infectar la placenta, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso aquí está el quesito, pues porque como la leche es la vía de transmisión, entonces a través de la leche nos podemos contaminar. De allí la importancia de que ustedes estén tomando, no se les olvide tomar ¿qué? Esos, los probióticos. Yo no voy a poner aquí nombres de cosas, pero de vez en cuando son costositos, de vez en cuando tomes en un sobrecito de probióticos. Eso nos va a proteger contra salmonela, contra E. coli enterohemorrágicas, contra Shigella, contra hasta el berraco. Entonces, eso se puede utilizar. En este caso, es una infección que generalmente es una bacteria que puede producir diarrea y que puede producir una enfermedad similar, febril, a la salmonela, que termina siendo una meningitis bacteriana. Bueno, diferente, esto ya lo habíamos visto, pero sí quería mostrarles, aquí era la listeria. Aquí, por ejemplo, en este caso, en este estudio que se hizo con el Fila-Rice, que es el equipo que está arriba, los principales microorganismos que se han encontrado y que se han identificado. En este caso, en este trabajo, no se detectó listeria, se detectó E. coli, Haemophilus influenza, Streptococcus, mire, en la gran mayoría de los casos, no encontraron tampoco Neisseria meningitidis. Y dentro de los virus, que para mí eso es lo más bonito, pues más bonito, no porque qué pesar de la gente, pero sí, lo más bonito es porque ya pudimos diferenciar el virus. Ya podemos, ustedes ya pueden saber si eso es una infección viral o es una infección bacteriana. Miren ustedes acá, Epstein-Barr, 37%, herpes tipo 6, 16%, los herpes virus, que uno esperaría que sean los más comunes, están pero no en tanta proporción, varicela zoster, 51%, citomegalovirus, 4.4%. Entonces, hemos podido identificar, gracias
a este equipo diferentes tipos, también de acuerdo con las edades, cuáles son los más comunes. Entonces, esto pues es un estudio bonito, lo que pasa es que vale platica, porque esos paneles son costosos, pero es un estudio bien bonito que se hizo con el equipo. Bueno. La última pues. La última página. Simplemente para recordar. Recuerde que dentro de los protozoos, ¿cuál vimos la vez pasada? Protozoos no habíamos visto, pero vimos la vez pasada, ¿cuál fue? El helminto. El cisticerco, es un gusano platelminto. Y dentro de los protozoos tenemos dos grupos grandes. El toxoplasma, principalmente en pacientes inmunocomprometidos, y las amibas de vida libre, que son estas señoras. La Naegleria, la Balamutia, la Cantamoeba, que se llaman hasta bien feos, lo habíamos hablado un poquito la semana pasada. Se encuentran en aguas dulces, de escorrentía, las encuentran en los ríos principalmente, en aguas cálidas. Y como les decía, a diferencia de los otros grupos, estas sí pueden penetrar directamente al sistema nervioso central a través de las fosas nasales. Ellos hacen una infección, cuando usted está nadando, pues siempre le tiene que entrar agua. Cuando uno toma agua, que se le viene agua por la nariz y la boca, entonces ellas se quedan allá. Y usted además de pronto tiene una sinusitis, pues le gusta más, porque tiene de qué alimentarse. Y ellas sí tienen proteasas que ingresan directamente al sistema nervioso central. Las infecciones de estos microorganismos, en la gran mayoría de los casos, es mortal. A pesar de que usted le puede dar el metronidazol y a pesar de que puede utilizar todos los azoles que quiera, generalmente estas infecciones son mortales. Péguese en una leidita, en un artículo de Infectio, que hicieron un estudio en Perú. Hay un poco grande de infección de estas enfermedades. Hicieron un estudio bien interesante, las aislaron, miraron las amibas en el microscopio, pero pues son infecciones muy, muy graves y generalmente conllevan a la muerte del paciente. Bueno, muchachos, los dejo hasta aquí. Muchas gracias. Preguntas, dudas, comentarios. Por mi parte no, doctor. ¿Perdón? Bueno, si no hay más dudas, preguntas, comentarios, agradecerles. Y entonces, el próximo viernes, que es el examen, sí vamos a preguntar. Sí, sí, pues es que, ¿cómo les digo yo? El primero queda implícito en los otros dos. Porque cuando yo les diga, bueno, ¿cuál es el principal metabolito que se baja en una meningitis bacteriana en el licocefalorraquídeo? Pues, ¿para qué me voy a poner a preguntarle los valores normales? Los tiene que saber para interpretar eso. Entonces, ahí ya queda como implícito todo lo del el primer parcial. Una cosa. Lamento mucho, pero me olvidó grabar la clase. Hasta ahorita me acordé. Ay, muchachos, no, les voy a dejar ahí como para que quede esa grabación de 3 segundos. No, no me acordé.